Y entonces hasta el momento hemos hablado varias cosas nosotros. Ya hemos hablado de los cuatro tipos de tejidos básicos. Lo último que vimos fue la clase esta del músculo. Y entonces ya podemos per se comenzar a hablar sobre órgano y sistema, porque entonces ya tenemos esa base. Por lo tanto, el primer sistema que hablaremos es el sistema circulatorio. Entonces, una clase, pues yo creo que la dificultad no es tan elevada, yo creo que es relativamente llevadera y también es importante. Esta imagen ya la hemos visto antes, pues ustedes yo asumo que son expertos en anatomía, pues porque les apasiona la anatomía. Sinceramente no sé cómo se van a pintar un corazón y no sé cómo alguien aprende de eso, pero bueno, cada quien, ¿no? Yo voy a hacer mi aporte de anatomía con ustedes. Acuerden que el corazón se divide en dos corazones. Un corazón que va a recibir la sangre del cuerpo y otro corazón, que va a bombear sangre a la periferia del cuerpo. La forma, la que yo uso, hay varias formas de entender cómo funciona la anatomía del corazón. La primera forma es en función de la dirección de la sangre. En un inicio, la sangre desoxigenada viene de todo el cuerpo, de un montón de venas, que al final esas venas van a converger en las respectivas venas cavas, que serán la cava superior y sobre todo la cava inferior. Esas venas cavas van entonces a conectar con esta parte del corazón, que se llama la aurícula derecha. Después, eso pasa a través de una válvula que ahorita vamos a entrar en detalle porque se hace muy largo el asunto, que vean aquí que es azul, ¿no? Esa sangre es desoxigenada. Eso pasa de la aurícula derecha a el ventrículo derecho. Donde tú ves que el ventrículo derecho, el músculo no es tan grueso. ¿Por qué? Porque en el ventrículo derecho, a pesar de que él va a bombear sangre, la sangre que él bombea la hace a presiones bajas, porque en el sistema vascular pulmonar se manejan presiones mucho más bajas si tú la comparas con el sistema vascular de la periferia del cuerpo, sobre todo el sistema arterial. Desde aquí el ventrículo derecho, el puff, bombea sangre hacia la arteria pulmonar. O sea, la arteria pulmonar se divide en dos, derecha e izquierda. Cada una va a cada respectivo pulmón suyo. O sea, en ese sitio, cuando usted inspira, ese oxígeno llega a través de la vía aérea, que vamos a ver histología de la vía aérea, hasta que finalmente llega a tus alveolos. Entonces, en los alveolos se hace ese intercambio gaseoso y esa sangre que era desoxigenada, ahora vuelve y se va a oxigenar. Y eso pasa a través de las venas pulmonares, que irónicamente son venas, pero la sangre es roja, o sea que es oxigenada, y son venas porque son estructuras vasculares que reciben sangre. Y esa sangre que reciben la van a llevar hacia aquí, donde usted ve, esta es la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda va a cederle esa sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Ahora tú ves aquí en comparación, esquemáticamente, y eso también es así en el mundo real, el ventrículo izquierdo tiene un músculo, un miocardio mucho más grueso, mucho más prominente, porque él tiene que bombear con mucho más fuerza para poder llevar toda esa sangre oxigenada a el resto del cuerpo. Y de hecho eso es lo que hace. O sea, cuando él bombea, él libera esa sangre vía el callado aórtico y ahí eso se distribuye a todo el cuerpo hasta que eventualmente llega esa sangre al lecho capilar, que vamos a discutirlo ahorita, que es donde el oxígeno que lleva esa sangre se distribuye hacia los tejidos. El oxígeno, entre otras cosas, hasta que al final la sangre vuelve inevitablemente a estar desoxigenada y vuelve eso y llega al corazón de vuelta. Y bueno, eso pasa cíclicamente hasta que te mueres. Estés durmiendo, estés comiendo, estés estudiando, estés haciendo lo que estés haciendo, eso pasa a cada rato. Esto es con respecto al sistema circulatorio puramente. También vamos a ver algo breve, pero importante, sobre el sistema de los vasos linfáticos. Bien, entonces ya discutimos nosotros que la circulación pulmonar, o sea, los vasos pulmonares llevan sangre que va a ser desoxigenada y esa sangre se va a oxigenar entonces, lógicamente, en los pulmones. Esa es la función de ellos. Exactamente cómo ocurre eso tú lo aprendes cuando tú das la fisiología del sistema respiratorio. Una vez oxigenada esa sangre,
Esa sangre entonces pasa a la circulación arterial. La sangre también lleva varias sustancias importantes, glucosas, metabolitos importantes. Entonces, esa sangre arterial es la que va a nuestros tejidos y le va a proveer esas moléculas importantes a los tejidos y a la vez se va a llevar desechos metabólicos propios de cada uno de estos tejidos. Eso pasa normalmente a cada rato. Entonces, también vamos a ver nosotros a los linfáticos. Los linfáticos son como una especie de drenaje, son como una especie de alcantarillado que lo que hacen es drenar líquido en exceso del tejido intersticial. Esta imagen acá, el disector retira el corazón y esto, puedes ver los grandes vasos. Puedes ver aquí la arteria pulmonar, puedes ver la parte, la rama derecha, acá la rama izquierda, ves cómo ellas conectan con respectivo pulmón. Tienes parte del callado aórtico y esto es para que veas que hay una, dos, tres, cuatro venas pulmonares, dos izquierdas, dos derechas. Y lo mismo, ¿no? A pesar de ser venas, ellas van a llevar sangre desoxigenada. Y la arteria pulmonar, a pesar de ser una arteria, ella va a llevar sangre sin oxígeno. Recuerda que eso viene del resto del cuerpo. Entonces, esas son excepciones con respecto a esa ley de las arterias y las venas con respecto a la sangre oxigenada y desoxigenada. Bien. Al principio del curso, hace 40.000 años, yo les mencioné que era el endotelio, que era un tipo de epitelio que revestía los vasos sanguíneos, que desde el punto de vista morfológico es un epitelio plano o escamoso de una sola capa, o sea, simple. Aquí lo tienes un gran vaso aquí y tú ves que en la luz o en el lumen del vaso hay unas celulitas aplanaditas que están con relativa separación constante. Bueno, ese es el endotelio. El endotelio tiene un papel fundamental en nuestro cuerpo. El endotelio es antitrombogénico. ¿Qué significa eso? Que el endotelio evita que la sangre coagule dentro de tus vasos en condiciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, eso fuera completamente anormal. Por ejemplo, si tú no tienes ningún tipo de lesión vascular ni endotelial, ni tampoco tienes ningún tipo de predisposición patológica de fondo, tu sangre debe mantenerse fluyendo de forma líquida dentro de tus vasos sanguíneos. Tú solamente coagulas cuando hay lesión vascular, que la función de ese coágulo es detener el sangrado, porque de otra forma, pues, Dios mío, te desangrarías con una cortadita de 1 centímetro. Eso forma parte de lo que nosotros le llamamos hemostasia. Entonces, solo cuando eso ocurre es que nuestro cuerpo forma el coágulo. Pero otras circunstancias, la sangre no debe coagular dentro de los vasos. Eso es completamente patológico y forma parte de lo que usted habrá conocido, que se hizo bien famoso en el COVID, un término que se le conoce como trombosis. Eso es una tarea, ustedes la copian en el chat. ¿Cuál es la triada de los factores de riesgos? Factores de riesgo que predisponen a trombosis. Una lesión vascular que te lo acabo de decir, pero hay otros dos factores más. También cuando hay inflamación, o mejor dicho, cuando debe haber inflamación, porque la inflamación no es mala. La inflamación es lo que nos defiende de cualquier potencial agente peligroso para nuestro cuerpo. Los leucocitos, por lo general, están dentro de los vasos sanguíneos. Cuando hay llamado a atacar a estos agentes ofensores, infección, células muertas, el que más te guste, el leucocito debe abandonar el vaso sanguíneo y viajar hacia el sitio que está siendo atacado. Claro, eso tiene un proceso que yo les voy a mencionar más adelante resumidamente, pero eso forma parte de su curso de patología cuando usted estudie cuál es el proceso de la inflamación. Para que eso ocurra, tiene que haber una interacción bien íntima, bien orquestada, bien coordinada entre el respectivo leucocito y el endotelio, para que él pueda pasar desde dentro del vaso hacia el respectivo intersticio que está bajo ataque. Bien. Profe, Dime.
La triada que usted no está mencionando no es la triada de Virchow. ¿Te la sabes? No, no, pues este que espérese, la acabo de buscar. Es la lesión endotelial, la estasis o turbulencia del flujo sanguíneo o la hipercoagulabilidad de la sangre. Vamos a ver, vamos a ver. Ya me dijiste tres cosas. Que dije, esta muchacha sí sabe, crack. ¿En qué ejemplo va a haber estasis vascular? ¿Cómo? ¿Cuándo hay estasis vascular o flujo sanguíneo turbulento? Cuando hay hipertensión, ¿Por qué? no sé, sube la sangre, la rapidez de la sangre. La rapidez de la sangre. No sé, profe, mencionó una parte, ya está, ya no llego. ¿Y cuándo hay estado de hipercoagulabilidad? Vale, tarea y después lo discutimos porque eso es súper importante. No es tanto sabérselo, es sabérselo y cómo usarlo. Porque la lesión vascular se cae de su peso, ¿no? La lesión vascular va en función de algo que obedece a un trauma, una infección o una inflamación. Obviamente, eso no es suficiente para que haya trombosis. Son los otros dos elementos de la teoría de Virchow, fíjate muy bien, que son el flujo sanguíneo, ese caótico o turbulento, también la éstasis vascular. ¿Cuándo hay eso? ¿Cuándo ocurren esas condiciones? Y también cuando hay estados de hipercoagulabilidad. Mira que yo lo digo lento porque yo sé que es una palabra que enreda. Bien, este corazoncito de nuevo, eso lo discutí en la diapositiva anterior. Recuerda, aurícula derecha con las cavas, pasa eso al ventrículo derecho, que es flaquito, relativamente flaquito, bombea la sangre desoxigenada por la arteria pulmonar, esa sangre es oxigenada en los pulmones, obviamente, pasa la sangre oxigenada a las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, eso pasa a la aurícula izquierda, esa sangre oxigenada pasa después al ventrículo izquierdo, que es lo grueso que es el miocardio, eso, puff, entonces será bombeado a la aorta y entonces esa sangre oxigenada va al resto del cuerpo. Y el ciclo se repite y se repite y se repite y prácticamente tú ni yo no nos damos ni cuenta. El cuerpo se la pasa trabajando y uno ni se da por enterado. Eso es lo que están aprendiendo ustedes, cómo funciona el cuerpo de forma normal. Porque cuando tú sabes cómo funciona el cuerpo de forma anormal, tú puedes quizás aprender a cómo reparar el cuerpo cuando está en un estado anormal. O sea, cuando hay patologías de fondo o cuando el cuerpo está enfermo. Pero para todo eso es necesario saber fisiología, algo de biología, farmacología, y para esas cosas hay que saber primero histología y también anatomía que tanto le gusta a ustedes. Algo de micro, algo de parasitología, todo eso es importante. Si usted no sabe eso, es por el gusto. Bien, si agarras un corazón y clac, le cortas las capas para ver el espesor de la pared, vamos a encontrar esencialmente tres capas que su proporción varía dependiendo de qué cavidad del corazón estás estudiando. Pero esencialmente son tres. Va a estar el endocardio, o sea, que es la más eh, interna, que también es muy similar al endotelio de los vasos sanguíneos. Está el miocardio, que es el músculo, que ya eso lo conocimos bastante bien la clase pasada cuando hablamos de la fibra muscular cardíaca. Y por fuera va a estar el epicardio, que de él vamos a hablar un poquito más adelante. Esto que está acá es el sistema de conducción cardíaco. Es una clase que yo nunca supe. Siempre me costó esa cosa de que las de His, que el sistema aurículo, el nodo aurículo ventricular, no sé por qué, creo que esa, no sé, nunca le metí como debí. Pero bueno, eh, la imagen era para la capa del corazón, pero bueno, ahí sale de bonus el sistema de conducción cardíaco, pues aspiro que ustedes se lo conocerán mejor que yo, se lo sugiero, quizás eso les sirva bastante en su futuro. A mí no, porque yo soy patólogo y la verdad es que estas cosas, pues, por suerte ya esto no me es tan útil en mi práctica. Bien, la primera capa del corazón que vamos a discutir nosotros desde el punto de vista histológico y algo de anatomía va a ser el endocardio, que está ilustrado acá arriba por esta EN, ¿ok? Esencialmente es endotelio. Mira que aquí no se ve muy bien en las células endoteliales porque se pueden estar ellas bien separadas. Y ese endotelio
va a estar acompañado de una capa de tejido conectivo con colágeno y algo de fibras elásticas. Y también, curiosamente, esto lo busqué porque no me cuadraba, pero en verdad lo dice el libro así, se puede encontrar en el endocardio, en la capa del endocardio, algo de fibras de músculo liso. Debajo del endocardio hay una capa que nos interesa bastante, que es exclusiva del corazón. O se llama la capa subendocardial, dices SEN, o el tejido subendocárdico. Entonces, esa capa es la que va a estar en contacto acá abajo con el miocardio. Caso que usted conoce ya bastante bien para su quiz del viernes. Entonces, en esa capa subendocárdica, nosotros vamos a encontrar unas fibras modificadas bien curiosas que reciben el nombre de fibras de Purkinje, ¿ok? No confundirlas con las del cerebelo, que son neuronas de Purkinje. Son diferentes, ¿ok? Probablemente tengan el mismo epónimo, pero son diferentes. Serán estas que está aquí, pero ahorita vamos a verlas en una diapositiva donde se ven más bonitas. Las fibras de Purkinje tienen un papel importante en conjunto con este sistema de conducción cardíaco para que el corazón pueda latir rítmicamente y de una forma bien coordinada. La fibra de Purkinje y se encuentran en la capa subendocárdica o el tejido subendocárdico. Aquí se ve mejor, ¿eh? Desde arriba, desde adentro hacia afuera. Aquí está la luz del ventrículo. Aquí está el endocardio. Ves aquí la capa del endotelio, las más superficiales. Más profundo tenemos algo de tejido conectivo con fibras elásticas y cantidades variables de músculo liso. Y después viene la capa subendocárdica. Ven aquí estas fibras, están gordototas, con mucho citoplasma amplio pálido. Esas son las fibras de Purkinje y son fibras cardíacas que están modificadas para poder mantener adecuadamente este sistema de contracción rítmica, sobre todo en los ventrículos. Y ya lo que sigue después es el miocardio, que desde el punto de vista histológico, pues lo conocemos bastante bien de las clases anteriores. Bien, conoce el miocardio bastante bien, ¿no? La única diferencia en esta clase va a ser que lógicamente el miocardio va a ser más prominente hacia los ventrículos. Dentro de estos, lógicamente, va a ser más prominente hacia el ventrículo izquierdo. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque aunque tú no lo creas, tu corazón tiene que latir sangre que llegue hasta el tejido del dedo gordo del pie tuyo derecho, como yo conocido como hallux derecho. ¿Y cómo hace la sangre para llegar hasta allá? Bueno, el corazón tiene que latir y esa fuerza de contracción se mantiene gracias al tono vascular y de esa forma esa sangre llega hasta esos lugares tan periféricos y llega, porque si no llegara sangre a alguno de esos lugares, ese lugar pues se muere, sufre muerte celular por hipoxia isquemia. Eso por lo general no suele suceder si no hay patología de fondo. En este caso, la patología que evita que la sangre llegue es algo que obstruya. Te recordemos la fibra cardíaca fibra cardíaca del corazón, iba a decir. La fibra muscular cardíaca, este corte que es transversal, un núcleo único, central, relativamente grande, y también van a tener estrías, ¿no? Porque tiene un aparato contráctil con todas estas proteínas que nosotros conocimos en la clase anterior que corresponden a la sarcómera. Y aquí, pues, como el corte es transversal, no veremos con tanta facilidad los famosos discos estos intercalares. Aquí supuestamente sí. Fatal. Pero bueno, entre tanta palidez, no me derramé nada por cierto, entre tanta palidez, prácticamente no se ven, pero aquí están, este es un disco intercalar, este es otro, este es otro. Esta imagen la dejé para que usted vea la importancia de tener una tinción de calidad. Si tu tinción no es de calidad, tú te vas a perder ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no vas a tener el contraste adecuado. Como por ejemplo, en esta tinción, ahí que le hicieron, se perdió el contraste. Los discos intercalares casi no se pueden ver. Entonces, si tú me entregas algo a mí así, yo se lo regreso al técnico para que lo vuelva a teñir, porque esto está mal. Pero bueno, es para que vean que el núcleo es grande central,
es para que vean que también hay estrías, eso lo discutimos en la clase anterior, y también lo que se puede lograr ver de lo que quedó de los discos intercalares y de las estrías del citoplasma de estas células o de estas fibras musculares. Ahora sí, ¿no? Aquí ves la fibra de Purkinje señalada con la flecha esta negra diligentemente. Ves que una fibra grandotota. El citoplasma es abundante, es eosinofílico, más pálido que otra cosa, y son fibras musculares. Solo que estas fibras musculares están modificadas para cumplir esa función de mantener la contracción rítmica, sobre todo en los ventrículos. Realmente son fibras musculares cardíacas, pero que están modificadas. Bien, y la capa más externa va a ser el epicardio, que esencialmente es mesotelio. Eso es un concepto que también nosotros discutimos al principio de las clases, en algún momento de la existencia, y que después ya no volvimos a mencionar. Entonces, el mesotelio se encuentra recubriendo estos órganos, algunos, no todos, toracoabdominales. En el caso del corazón, el mesotelio corresponde al epicardio, que a su vez forma parte de la capa visceral del pericardio. Que recuerda que el pericardio es esa bolsita que rodea entonces al corazón. Recuerda que el corazón no está ahí suspendido directamente en el tórax. Sería el equivalente de los pulmones con la pleura y con los órganos de la cavidad abdominal con el peritoneo, pues lo que son intraperitoneales que tienen su recubrimiento de mesotelio. En este caso corresponde a un recubrimiento peritoneal. Entonces, ese epicardio se acompaña de su mesotelio que está aquí, MES, y ese mesotelio a su vez tiene un tejido conectivo que se acompaña de nervios. Usted sabe cómo será el nervio, pero la verdad esto no es el mejor nervio que hay. Solamente estoy siguiendo la leyenda de la imagen y también de algunos vasitos sanguíneos y F. Esta F es de fat, ¿ok? Esa grasa que rodea el corazón es importante. Usa que el corazón siempre está boom, 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 latiendo. Y ese latido a veces es más violento dependiendo del estado en el que usted esté en ese momento. Por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, su corazón late con más fuerza. ¿Okay? La fuerza de contracción aumenta para poder llevar mayor cantidad de sangre a esos músculos esqueléticos que están demandando más en ese momento. Entonces, ese latido violento, para poder amortiguar ese latido. En el epicardio hay grasita que sirve como un colchoncito que evita que el corazón se golpee con las estructuras vecinas. Entonces su función básicamente es de amortiguación de los latidos del corazón. Lógicamente, cuando tú haces ejercicio y descansas, el corazón late con su fuerza habitual. Y también cuando tú estás durmiendo, todo disminuye, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Entonces, tu cuerpo constantemente se va adaptando a todas esas situaciones y probablemente cuando ocurre, tú ni te das cuenta y peor que eso, tú ni siquiera estás pensando en eso. Todas esas funciones ocurren de una forma automática o autonómica. Bien. Aquí se ve con un poquito más de detalle en este esquema, se ve más bonito. Ves que el corazón no está suspendido como tal dentro de la cavidad torácica, dentro del pues, el mediastino, mejor dicho. El corazón está dentro de este saquito, que ese saquito se llama el pericardio. Entonces, aquí lo tuviera si hiciéramos una disección y viéramos todo el espesor de la capa del corazón. Hacia acá trae la cavidad del ventrículo, hacia aquí trae el endocardio, más grueso el miocardio, y aquí está el epicardio, que también corresponde a la capa visceral del pericardio. Vimos que ese epicardio tiene grasita, por eso que está amarillito, va a tener algunos vasos sanguíneos y también va a tener su revestimiento de mesotelio. Perdón. Entonces, por fuera hay otra capa de pericardio. Se llama el pericardio parietal, también le llaman, o la capa parietal del pericardio. Entonces, entre esos dos pericardios, perdón, entre el visceral y el parietal, hay un espacio. ¿Ok? Ese espacio está lleno de líquido, que es el líquido pericárdico,
que también sirve como una especie de sistema de amortiguación para que el corazón pueda latir adecuadamente, no se golpee y también sea protegido frente a, por ejemplo, algún tipo de trauma. Claro, de esto hay más que hablar, pero repito, eso usted lo debe conocer con más detalle en su clase de anatomía. Bien, tiene aquí músculo cardíaco, miocardio, y aquí esta grasita del epicardio, y metido en esta grasita hay esta arteria tan bonita, ¿ok? Probablemente es una arteria coronaria, si no me equivoco, pero de que es una arteria, y curiosamente, mira, las arterias llevan sangre, pero esa sangre es para llevarla a otros órganos. Y entonces, ¿quién irriga a la arteria? Porque toda esta capa es histológica, todo este tejido también requiere irrigación. Entonces, ¿quién irriga esa arteria? Bueno, las arterias tienen vasos que le proveen también, su aporte sanguíneo, que son estos que están aquí. ¿Los ves? Estos vasitos que acompañan a estos vasos más grandes se llama vasa vasorum, o también le llaman los vasos de los vasos. O sea, esos vasa vasorum son los que le proveen a esos vasos más grandes su respectivo aporte sanguíneo, como si fuera cualquier órgano. ¿Okay? Ese vasa vasorum es el que le da a esta arteria oxígeno, le da glucosa, le da también, le retira los desechos metabólicos, realmente le da ese soporte nutricional. Son los vasa vasorum. Bien. Esta es una autopsia que alguna vez me tocó hacer. Y para la traje aquí para que vean que el corazón está dentro de su respectivo saquito. ¿Okay? Ese saquito o esa membrana que lo recubre, esa membrana va a ser el pericardio. Aquí está incompleto pues porque uno es un disector perfecto, pero realmente ves que él se encuentra dentro de su respectivo saquito. Acá arriba ves el timo, enorme que es el timo. Del timo vamos a hablar en la clase de los órganos o el tejido linfoide. Aquí están los pulmones. Y acá abajo están los órganos intraabdominales. De esa autopsia siempre me llamó la atención que el hígado está anormalmente grande. Enorme el hígado. No sé por qué. Aquí está el vaso chiquitito. Y también me llama la atención que los intestinos están verdes. Hay cosas que no se pueden contestar. Bien. En esta imagen está más bonita la fibra de Purkinje. Es una tinción de Masson. Tú ves cómo el tejido conectivo que acompaña al endocardio, ves cómo tiene de una especie de entre azul y morado. La cosa es que da contraste, así que pues en teoría pues mal no está. Y ves acá las fibras grandototas, por alguna razón tienen de un rosa, entre rosadillo y rojo. Y ves que tienen bastante citoplasma que es bien abundante, un citoplasma pálido. Entonces, el citoplasma lo que tiene esencialmente es mucho glucógeno, ¿ok? Mucho glucógeno y sus respectivas miofibrillas. Entonces, la función de estas fibras de Purkinje, que se localizan en la capa subendocárdica, es mantener esa onda de contracción en los ventrículos de una forma rítmica y simultánea. ¿Okay? Participan junto con este sistema de conducción eléctrica para poder mantener adecuadamente esa contracción. Estas no son las fibras de Purkinje. Bien, eso con respecto al corazón. Ahora sí vamos a hablar de los vasos sanguíneos como tal. En términos generales, en el vaso sanguíneo nosotros vamos a encontrar una mezcla de elementos que son comunes a todos los vasos sanguíneos y que su proporción va a variar dependiendo de qué vaso sanguíneo nosotros estemos estudiando en ese momento. Entonces, lógicamente, vamos a encontrar endotelio, vamos a encontrar músculo liso y tejido conectivo. Entonces, eso lo vamos a encontrar en todos los vasos sanguíneos, ya sea arteria o vena, lo que va a variar es su proporción. Y ve aquí los vasitos estos, eso nos vasa vasorum, que están aquí en la túnica más externa, que es la túnica adventicia. Importante. El endotelio, a pesar de que es una barrera, el endotelio debe ser semipermeable. ¿Por qué? Porque él debe permitir el paso de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el endotelio tiene que hacer el intercambio gaseoso con los tejidos, él debe permitir el paso, por ejemplo,
de oxígeno hacia los tejidos, debe permitir el paso de cierta cantidad de fluido intersticial también, y también debe permitir el paso, por ejemplo, de glucosa. Entonces, esos pasos de sustancias, ¿qué mecanismos emplean? Entonces, debe ser semipermeable el endotelio para permitir que estas cosas pasen hacia los tejidos. Pero, por ejemplo, no se pueden perder las proteínas a través del endotelio. Eso sería patológico. Bien, ya dijimos también que el endotelio tiene otras funciones, como por ejemplo, evitar que se formen coágulos dentro de los vasos si no hay una condición predisponente. Repito, eso es completamente patológico, ¿ok? Eso sería una trombosis y eso es patológico. De hecho, ya que le gusta tanto hablar del tema, bueno, ustedes no, probablemente a mí, pero esa trombosis, de una forma directa o indirecta, forma parte de prácticamente todas las enfermedades cardiovasculares que hoy en día nosotros todavía nos causan problemas. Todo lo que es infarto al corazón, que la base es la aterosclerosis, tiene que ver con trombosis. Todo lo que es enfermedad cerebrovascular, tiene que ver en el momento con algo de trombosis. Todo lo que es tromboembolismo pulmonar, ese se cae de su peso, también es trombosis. Esas tres enfermedades que matan mucha gente al año, incluyendo el país de nosotros. Esas tres enfermedades tienen que ver con una base o con un fundamento de base que es la trombosis. También, el otro ejemplo, ponte que estás cocinando, algo bien frito, una ensalada, yo no sé lo que sea que te guste cocinar, y ¡fum! Te cortaste con el cuchillo. Entonces, en el dedito, aquí en el dedo índice de la mano derecha. Entonces, cuando tú te cortas, tus vasos sanguíneos lesionados hacen varias cosas. Lo primero que hacen es, ¡puf!, se cierran. Hacen vasoconstricción, porque lógicamente al contraerse, eso va a disminuir el flujo sanguíneo y va a evitar que se pierda mucha sangre. Acto seguido de eso, en ese sitio, se comienza a formar un tapón plaquetario que debe sellar ese defecto. Importante, si la cortada fue de 1 centímetro, tú no necesitas un coágulo gigante para detener ese sangrado. Tú necesitas un coágulo que sea lo suficientemente adecuado para poder sellar el defecto y que la hemorragia o el sangrado pare, se detenga. Entonces, para eso se debe controlar la formación del coágulo en el escenario de una lesión vascular. Esa formación del coágulo adecuadamente, ahí también tiene un papel fundamental el endotelio. Después, con ustedes de farma y de fisiología, va a ver que hay mecanismos neurohormonales que hacen que el tono vascular aumente, o sea, que el vaso sanguíneo, ¡puf!, se contraiga o se dilate, ¿okay? Que haya vasoconstricción o vasodilatación. Conocer esos elementos es fundamental al momento de estudiar sobre todo fisiología. Esas acciones las va a controlar también el endotelio. Como dijimos que los leucocitos abandonan la circulación a través del endotelio, también va a tener el endotelio una función fundamental al momento de la inflamación. Otro dato importante, ¿en qué sitio abandonan la circulación los leucocitos al momento de ir a un tejido que está bajo ataque? Bien, ese sitio va a ser las vénulas postcapilares. ¿Qué ocurre? En las arterias, la sangre corre con demasiada velocidad. Es imposible que un neutrófilo pueda abandonar la sangre si está dentro de una arteria. Es el equivalente que tú quieras bajar de un metrobús cuando el metrobús está avanzando, o peor, del metro cuando el metro está en movimiento. O sea, eso no se puede. Tú tienes que bajarte del metro cuando el metro se detiene. Lo mismo ocurre con la sangre en nuestro cuerpo. La sangre va por las arterias, ya se las más chiquitas, que son las metaarteriolas, va con velocidad. Eventualmente esa sangre se frena cuando llega al capilar, y cuando la sangre capilar va a regresar a las vénulas postcapilares,
prácticamente la sangre va a velocidad cero, a velocidad mínima posible. Entonces, en ese sitio es que el leucocito encuentra las mejores condiciones para entonces poder abandonar la circulación e ir al tejido que está bajo ataque. Bien. Cuando hay lesión vascular u otras condiciones que lo requieran, el endotelio también tiene que formar otras conexiones que lo que hagan es formar nuevos vasos. Uno de los factores de crecimiento que favorece este tipo de acción va a ser el factor de crecimiento vascular endotelial. Es importante porque, por ejemplo, cuando usted tiene que reparar el tejido, usted necesita aporte sanguíneo. ¿Y cómo obtiene ese aporte sanguíneo? Sintetizando nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. Ese proceso se llama angiogénesis y es fundamental para la reparación de los tejidos. En ese sentido, los tumores también requieren aporte sanguíneo. Entonces, el tumor en crecimiento secreta factores proangiogénicos que lo que hacen es que se generen nuevos vasos que le provean a él aporte sanguíneo. Además está decirles que así como el tumor es anormal, los vasos sanguíneos que él produce también son anormales. Son vasos tortuosos, anormales y que tienen mucha fuga. Importante, tú puedes tener la célula maligna, la más maligna que se te ocurra, la peor de todas, biológicamente la más agresiva, pero sin aporte sanguíneo, esa célula tumoral nunca va a proliferar y nunca va a formar una masa tumoral como tal. Por lo tanto, el aporte sanguíneo es fundamental para el crecimiento de un tumor. Por eso es que un target importante en el tema del tratamiento de los tumores, del tratamiento del cáncer o el manejo del cáncer, mejor dicho, a veces está dirigido a inhibir esto, inhibir el crecimiento de vasos sanguíneos. Son terapias antiangiogénicas que evitan que el tumor se forme o se fabrique él esos vasos sanguíneos y de esa forma pues literalmente el tumor no crece. Repito, el tipo puede ser el más maligno de todos, pues un tumor que se divida por segundos, pero sin aporte sanguíneo él nunca va a crecer. O sea, es un target importante para pues dar manejo a ese tipo, a algunos tipos de tumores. No aplica para todos, por cierto. Bien, como les dije, ¿no? Como ya repito varias veces. Si no hay condición de fondo, el endotelio evita que la sangre coagule dentro de un vaso sanguíneo que está sano. Pero bueno, usted se cortó cocinando y cuando te cortaste, ahí hubo lesión a vasos sanguíneos. No vasos sanguíneos como la aorta, pero sí a vasos sanguíneos chiquititos que están en esa área. Cuando tú cortas eso, se exponen elementos de la capa del vaso sanguíneo. Uno de esos elementos es el colágeno subendotelial y también se expone otro elemento que se llama el factor de von Willebrand. Entonces, es la exposición de esos elementos atrae a las plaquetas y las plaquetas comienzan a convertirse como una avalancha de plaquetas, cosa que se genera un tapón de plaquetas que sella el defecto ese y evita que la hemorragia siga procediendo. El tapón se consolida con factor de coagulación hasta que se forma el tapón definitivo y luego viene la reparación del tejido. Eso es perfectamente normal cuando hay lesión vascular. Lo anormal es que esto ocurra si no hay lesión vascular de fondo, como es lo que ocurre acá abajo. Esta de aquí esquemáticamente es una vena profunda de las piernas. Y aquí en esta vena profunda se formó un coágulo dentro de la vena, o mejor dicho, un trombo. ¿Por qué se formó ese trombo? Bueno, tienes que irte a repasar la triada de Virchow que la compañera nos describió en antes. Bien, primero que todo, en este punto, yo no creo que haya lesión vascular como tal, o por lo menos no por un trauma. Entonces me voy con mis otros elementos de la triada de Virchow.
ahí puede haber éstasis vascular. ¿Ah? ¿Qué es la éstasis vascular? Que la sangre no fluye adecuadamente. ¿Ok? ¿Y por qué la sangre no está fluyendo adecuadamente? Aquí, bueno, hay condiciones que evitan que la sangre fluya adecuadamente. Y tiene que ver con esto acá arriba, tiene que ver con el corazón. Por ejemplo, en la falla cardíaca, la sangre no puede regresar adecuadamente al corazón, porque el corazón puede estar fallando, tiene un fallo de bomba, y la sangre se queda estancada, y ese estancamiento de sangre va a ser más notorio hacia las regiones del cuerpo que están más afectadas por la gravedad. Lógicamente, esas regiones del cuerpo más afectadas por la gravedad van a ser los miembros inferiores. Entonces, dependiendo de qué tanto ese corazón esté golpeado, va a haber mayor éstasis vascular acá abajo. Yo creo que ya le había hablado a ustedes ya de la presión hidrostática. Eso también va a aumentar la presión hidrostática venosa y eso es lo que hace que el paciente con falla cardíaca te pueda hacer edema de miembros inferiores. El punto es que en este sitio hay un foco o puede haber un foco de éstasis vascular. Entonces ya tienes ahí un elemento de la triada de Virchow. Lo otro que ocurre, esa éstasis vascular hace que los elementos formes de la sangre, incluyendo los eritrocitos, hagan mucho contacto con el endotelio. Entonces, ese contacto pone bravo al endotelio. El endotelio se comienza a enojar, por así decirlo, y él comienza a activarse. Esa activación hace que el endotelio pase de ser un endotelio anticoagulante o antitrombogénico a un endotelio procoagulante. Entonces, allí eso puede comenzar a, de alguna forma, lesionar el vaso sanguíneo y ahí entonces ya tú tienes otro elemento de la triada de Virchow. Y entonces puedes tener también un componente de estado de hipercoagulabilidad. Entonces le vas a una tarea a ustedes. ¿Por qué los anticonceptivos orales se asociaban, ya no tanto, se asociaban a eventos trombóticos? ¿Por qué? Y eso es algo que le debe preocupar a usted, o no preocupar, le debe causar intriga. ¿Por qué el consumo de anticonceptivos orales en un porcentaje del 0.000001, que no es cero, cercano al cero, pero no es cero? ¿Por qué el consumo de anticonceptivos orales se asocia a eventos trombóticos? Entonces, teóricamente, eso te pone a ti con otro elemento de la triada de Virchow, que si no le prestas atención con el tiempo, eso va a favorecer que dentro de esta vena profunda de la pierna se forme un coágulo intravascular o un trombo, que se llama una trombosis venosa profunda. Per se, la trombosis venosa profunda no provoca tanto daño como tal. El problema es que si le da chance, eventualmente ese trombo va a crecer tanto que va a desprender poco a poco pedacitos de él. Esos pedacitos que se desprenden pues, se llama émbolo. Ese émbolo va a viajar por la circulación y si tú conoces la anatomía, sabes que eso va a llegar a parar hacia el corazón derecho y eventualmente a la arteria pulmonar. Y dependiendo del tamaño del émbolo, él se va a alojar en algún punto de la circulación vascular pulmonar. ¿Okay? Y cuando se quede atrapado, ahí va a obstruir y ahí va a provocar grados variables de daño. Si se aloja en la misma arteria pulmonar, eso se asocia mucho a muerte súbita. ¿Okay? Cuando tú paras el circuito, ¡puf! Se muere de una vez si el émbolo es muy grande. Ese es un tromboembolismo pulmonar. Por lo general son más chiquitos, se van a ramas más periféricas, pero si tú le das chance, esto acaba de crecer lo suficiente como para que eventualmente se suelte uno bien grandote y tape es la arteria pulmonar como tal. Y yo estoy aquí hablando de repente, ¡puf! Caigo muerto. Una muerte súbita es rara, ¿ok? Una muerte súbita en un paciente sano es bien rara y una de las causas descartadas son estos tromboembolismos. Claro, ¿no? Ahí tú buscas otros antecedentes, etcétera. Es un lío, es una investigación, pues, averiguar qué ocurrió ahí.
Pero el problema es que se liberen estos émbolos que van a la periferia y allá obstruyen entonces. Porque ¿qué ocurre? La gran vena, la vena profunda, tiene bastante calibre. Por lo tanto, pues la obstrucción ahí pues no es tan peligrosa porque aparte hay otras ramas que llevan sangre de vuelta a el corazón. Pero bueno, dime, te escucho. Mientras voy a buscar más agua. Dime. Los pacientes que son hipertensos usualmente son los que presentan edema en miembros inferiores. Y Espera, alto. ¿Y por qué? A mí me gusta esa clase de fisiopatología porque cuando tú das fisiopatología, la pregunta del millón es ¿y por qué? ¿Por qué el paciente hipertenso se le hinchan las piernas? ¿Por qué te ocurre? Es más, te lo voy a poner más sencillo, porque aquí hay que tener mucho sentido común y entre tanto libro, entre tanto texto, no te culpo, a uno el sentido común se le va. ¿Por qué la hipertensión es importante? ¿Por qué pues, el paciente tiene la presión elevada? ¿Por qué eso es importante para la salud? ¿Qué le hace el aumento del tono vascular a la salud? ¿Qué te ocurre a ti? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la relevancia de la hipertensión arterial? ¿Por qué nos preocupa ser hipertenso? O sea, si yo te digo a ti, si tu mamá va al médico, su chequeo anual, y le dicen que es hipertensa, ¿por qué tiene que tomar medicamentos para la hipertensión? Si eso no duele, eso no molesta, ¿cuál es la relevancia de ser hipertenso? ¿Por qué eso nos preocupa? ¿Qué se le ocurre? Pienso yo que el tono de los vasos se vuelve más grande, más ancho y la luz disminuye. Ajá. Pero el vaso no se va a obstruir. El vaso va a poder seguir aportando sangre a los tejidos periféricos. Por lo tanto, Es eso no es correcto. la preocupación. ¿Qué tú crees que pasa entonces? Pero si son más angostos los vasos y hay un trombo o un émbolo, son más fáciles de que se obstruyan, ¿no? Bueno, pero en este caso, ¿por qué va a haber un trombo? O sea, realmente el trombo pues ocurre en ciertas condiciones, no necesariamente asociado a la hipertensión. Mira, vamos para atrás. Vamos para atrás. Ya regresé. Cuando un paciente es hipertenso, no solamente es hipertenso en la arteria del brazo, que es donde usted le toma la presión arterial al paciente. El paciente es hipertenso en todos lados, incluyendo la aorta. Si la aorta tiene un aumento de tono vascular, ¿qué va a tener que hacer el corazón para poder seguir bombeando sangre a través de la aorta? ¿Qué te ocurre? Debe de latir más rápido. Hasta el más ibas bien, no más rápido, debe latir como Con más fuerza. con más fuerza. Y mírate que la aorta normalmente era así y ahora está así. O sea, normalmente tú soplas fácil aquí, pero cuando esto está cerrado, tú no puedes soplar. Entonces, el corazón, para poder latir y vencer ese aumento del tono vascular de la aorta, debe, boom, latir con más fuerza. Entonces, cuando tus células tienen que latir o trabajar con mayor demanda, algunas células sufren un cambio o una adaptación celular que se llama hipertrofia. Entonces, el corazón no es la excepción. El corazón, cuando tú le expones a una presión arterial elevada, el corazón tiene que cada vez que late, latir con más fuerza. Yo sé que el paciente hipertenso, una vez hipertenso hoy, va a ser hipertenso el resto de su vida. Entonces, eso es como si tú pusieras el corazón a levantar pesas. Cada vez tiene que hacer más esfuerzo él, día, noche y día, hasta que el corazón queda todo musculoso, todo fuerte, todo hipertrófico. Fine, perfecto. Un corazón fuerte, potente, que puede latir con
la suficiente fuerza como para vencer esa presión arterial elevada. ¿Qué ocurre? Ese corazón grueso, fuerte, sí, se contrae fuerte, pero ya no se puede relajar adecuadamente. Es como un tipo que va al gimnasio que está todo musculoso y no se puede ni rajar la espalda porque los músculos no le permiten. Sí, tiene más fuerza, pero pierde flexibilidad. Algo similar ocurre con el corazón del paciente hipertenso de muchos años de evolución. Corazón está fuerte, grueso, hipertrófico, pero no se puede relajar adecuadamente. Entonces es un corazón que poco a poco va a fallar. Corazón que con el tiempo te puede hacer grados variables de falla cardíaca. Entonces, de la falla cardíaca secundaria a esa hipertensión, es que entonces viene lo que tú dijiste al principio, que es ese hinchazón de las piernas. De allí. Entonces, realmente esa es la preocupación de la hipertensión. No son los vasos sanguíneos. Los vasos no se van a dañar per se. Lo que se van a dañar son los órganos asociados a estos vasos sanguíneos, corazón y también riñón, porque con el riñón hay otras alteraciones, pero que yo no voy a discutir aquí porque me excedo del tema. Pero esa es la consecuencia, por eso es que la hipertensión nos interesa. ¿Ok? Porque el corazón tiene que trabajar sobregirado para poder lidiar con ese exceso o ese aumento de tono vascular. Y repito, eso es para toda la vida. El paciente hipertenso hoy va a ser hipertenso hasta que se muera. O sea que por eso es que parece que tomar medicamentos para no forzar excesivamente al corazón y que el corazón, como toda una placa de tórax, el corazón no le cabe en el pecho al paciente. Un corazón gigantesco que ha crecido porque está todo hipertrófico por años de luchar contra un tono vascular arterial aumentado. O se llama cardiopatía hipertrófica o también lo puede buscar como cardiopatía hipertensiva. Y todo se genera de una aparentemente inocente hipertensión arterial. Que el problema es la hipertensión no duele, no molesta. Cuando te da la cabeza, es porque tú estás fregado. Y que, ay, no me duele la cabeza, ay, ya eso, créeme que eso no es normal. El sentir síntomas de un hipertenso, estás fregado o estás jodido, como deben decir. O sea, cuando tú tienes síntomas de una hipertensión, la cosa está mal. Eso es lo que pasa con el paciente. El paciente se siente bien, por lo tanto, deja de tomar los medicamentos. Y mientras que eso ocurre, él se siente bien, pero su corazón está trabajando horas extra, que está sobregirado. Entonces, eso es lo que ocurre con el paciente hipertenso. Profe, lo que le iba a preguntar es que usualmente los pacientes presentan ese edema, entonces los doctores le mandan antidiuréticos, pero eso no sería una señal de que hay una formación de un trombo o un émbolo o algo así. Bueno, primero que todo son diuréticos, ¿okay? Porque antidiuréticos sería que Perdón, inhiben la diurético, ajá. micción, diuréticos. Mira, a diferencia, si fuera un corazón, perdón, si fuera un edema por falla cardíaca, los que están afectados son los dos miembros inferiores por lo general, o sea, es bilateral. Pero cuando es por trombosis, por lo general solamente es una pierna la que está afectada, también se pone roja o se puede poner roja y también duele. Entonces, esos son signos clínicos que te ayudan a ti a sospechar una condición versus las otras. Hay otra que no tiene que de Omans, otras cosas más, que eso tú lo conoces en propedéutica. Pero realmente por clínica, tú favoreces un edema de falla cardíaca versus un edema de sospecha de trombosis. Hay una clínica que los diferencia. Bien, entonces ya discutimos un poquito del endotelio, ahora el músculo liso de los vasos sanguíneos. Ves aquí el endotelio en la capa luminal y ves cómo el músculo liso rodea como una espiral el vaso sanguíneo. Todos los vasos en distintas proporción van a tener músculo liso con la excepción de los capilares. Ese músculo liso, sobre todo en las arteriolas, que son las arterias chiquititas, va a estar conectado por gap junctions que van a permitir contraerse o vasodilatarse.
se mira esta arteria colosal de aquí, una arteria grandotota. El endotelio pues está aquí, pero por un tema de aumento no se puede ver, pero lo que sí se puede ver es la prominencia de la capa de músculo liso. Esta arteria tiene un componente bien marcado de músculo liso o de túnica media. De hecho, eso es lo esperado en una arteria. Y la capa más externa, que es tejido conectivo, denso y regular esencialmente, esta va a ser la túnica adventicia. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, la última capa, como les dije, va a ser esa de tejido conectivo. Ahí tú encuentras algo de colágeno, también encuentras algo de fibras elásticas, que lo que permiten es que el vaso pueda mantener su tono a pesar de la cantidad de sangre que él debe soportar. Entonces, esto que está aquí, pues me parece a mí que es un pedazo de un páncreas. Esto parece algo de acino seroso con sus ductitos, y esto es una arteria. Lo importante de esta imagen es para que tú veas una arteria o una vena, no importa. La cosa de acá no se puede ver, ¿no? Por cierto, la pregunta del millón, ahorita te la voy a decir, cómo tú diferencias una arteria de una vena, y no es con un masón. El masón no me va a resaltar la diferencia entre las dos. La diferencia que estoy buscando es la presencia de fibras elásticas, y para ver eso, yo utilizo fibras elásticas que son, por ejemplo, el Verhoeven, que esa es la respuesta del quiz. Si me pones fibras elásticas, está mal. Eso tiene un nombre. Así como el masón es una tinción para ver tejido conectivo o colágeno, tiene un nombre, tricrómico de masón, no tinción de tejido conectivo, por Dios. Sean más específicos. Entonces, que con este masón, este vaso, tiñó todo de azul. Prácticamente todo es azul. Eso te explica que él tiene un componente bien importante de tejido conectivo. Creo que es una vena. Creo que es una vena. Pero bueno, lo importante es que es un vaso grande que tiene un componente bien prominente de tejido conectivo, resaltado en azul por esta tinción de masón. Bien, siguiendo con esta lógica de los vasos, todos van a tener tres capas concéntricas que varían dependiendo del tipo de vasos que estemos estudiando. La capa que tiene el endotelio, que es la capa más cercana a la luz o al lumen, esa va a ser la túnica íntima. ¿Okay? La túnica íntima. En las arterias, esta túnica íntima se va a acompañar de fibras elásticas. Esa capa de fibras elásticas se llamará la lámina elástica interna. Luego de la túnica íntima viene la túnica media, que esencialmente es músculo liso que se dispone de una forma concéntrica o espiralada, forma de espiral. Si estamos frente a una arteria, en esa capa de músculo liso o en esa túnica media, nosotros vamos a encontrar cantidades variables de fibras elásticas. Eso se va a llamar la lámina elástica externa. Y la capa más profunda o la capa más hacia la periferia va a ser la túnica adventicia, que esencialmente es tejido conectivo, denso y regular, con bastante colágeno, y es esa túnica adventicia la que ancla el vaso a su estroma o a su órgano correspondiente. Porque si no fuera por ella, el vaso estuviera por ahí guindando, ¿no? Y ese tejido conectivo de colágeno lo que hace es ¡clan! Anclar el vaso a su respectivo región de soporte. Entonces, por lo general, en la túnica adventicia es que vamos a encontrar nosotros a los vasas vasorum. Bien, esta imagen esencialmente resume todo. Tienes aquí una arteria y por acá una vena. Ambas tienen endotelio, ambas tienen su capa de túnica media o de capa muscular. Lógicamente en las arterias el músculo es más prominente si lo compararas versus la venita. Y ambas tienen su capa externa de adventicia, pero en este caso la adventicia suele ser más prominente en las venas. Lo que sí es exclusivo hasta cierto punto de las arterias van a ser las capas de láminas elásticas, la interna y también la externa. Entonces, esas son, de forma resumida, las diferencias sutiles que te van a diferenciar a ti
entre una arteria y una vena. Ahorita vamos a ver ciertas excepciones y cómo se ve eso en cortes histológicos. Bien, por ejemplo, esto que está acá es la capa de una aorta, es la pared de una aorta. Esta M es la túnica media y tú ves cómo ella está llena, está repleta de fibras elásticas, un montón de fibras elásticas. Tiene muchísimas fibras elásticas. Y esta que está acá es una vena cava. La vena cava, al ser la vena más grande del cuerpo, puede tener cierta cantidad de componente elástico. Estas EF son elastic fibers, fibras elásticas, pero jamás van a ser tan prominentes como las fibras elásticas de la aorta, que por eso se llama una arteria elástica. Bien, el vasa vasorum, ya lo habíamos discutido, son los vasos de los vasos. Por ejemplo, esta arteriota grandotota, ves aquí los zigzags esos zigzags, son las capas elásticas vistas en H y E. A veces se pueden ver. Entonces, ese vaso tan grande requiere vasitos y nervios que le den su respectivo soporte metabólico. Esos vasitos y nervios en conjunto se llaman los vasa vasorum o vasos de los vasos. Los nervios también son importantes porque los nervios van a ayudar a secretar sustancias que regulen el tono vascular de estos vasos, ¿no? Los vasa vasorum. Bien, aquí está una capa de un gran vaso, que ves la túnica adventicia, que esencialmente es tejido conectivo denso irregular, y ves que hay vasito, otro vasito aquí, otro aquí, es un nerviecito, otros vasitos por acá. Esos son los vasa vasorum. Bien, entonces, habiendo dicho todo eso, en una hora, nada más, nos da regular yo mi tiempo en mis clases. Estoy demorando mucho hablando. Pero bueno. Vamos a hablar primero de las arterias. Bien, las arterias, las capas o las arterias más grandes del punto de vista histológico se van a llamar arterias elásticas y reciben ese nombre por la gran cantidad de tejido elástico que tienen ellas. Obviamente aquí están las arterias más grandes, ¿no? La aorta, la arteria pulmonar y las ramas del callado aórtico. La arteria elástica, como dije anteriormente, se caracteriza por tener un músculo liso, una túnica media bien gruesa y que está llena de láminas elásticas. Mira tú, la aorta, no sé quién las contó, pero aproximadamente va a tener 50 láminas elásticas, ¿ok? Entonces, importante, también va a tener una íntima bien desarrollada, pero en las arterias elásticas, la túnica adventicia es prominente, pero no tan prominente como la túnica media. Aquí lo ves, ¿no? Con una tensión elástica bien bonita. Ahora sí, ves cómo está la túnica media, todos esos zigzags, todos esos son fibras elásticas. Solamente si las contamos, no las voy a contar yo, encontremos bastante, por lo menos 50. O sea, esto es característico de una arteria elástica. Por eso es que se le llama, pues, está llena de fibras elásticas, pues se llama arteria elástica. Y por acá está la túnica adventicia, que a pesar de ser prominente, nunca es tan prominente como la túnica media en el caso de una arteria elástica. Aquí los vasa vasorum, los vasitos. Bien. La función de ese montón de capas elásticas es poder mantener el flujo sanguíneo, o mejor dicho, poder mantener la presión arterial. ¿Por qué? Eso es como si, por ejemplo, unas medias tú después de poner atrás muchas veces, la media se desbembea y ya no sirve. Teóricamente los vasos se pudieran desbembear, asumiendo que esa palabra existe, pero la gran cantidad de fibras elásticas evitan que, en este caso la arteria, pierda su tono vascular con el tiempo. Recuerda que constantemente también estas fibras se van renovando, se van reparando, si es que eso hace falta. Y gracias a todo este montón de fibras elásticas, que es que por H y E no se ven, por eso es que yo quiero ver esto así realmente para decir, es una arteria elástica, pero por H y E el asunto no es tan fácil, sirven para mantener el tono vascular y poder llevar esa sangre rica en oxígeno a el resto de los tejidos del cuerpo.
la función de ese montón de fibras elásticas. Bien, algo interesante para ustedes. La ateroesclerosis es probablemente, junto a la hipertensión arterial y la diabetes, son el top 3 de cosas que nos matan hoy en día. Hasta el año pasado, ahí se metió el COVID, que agarró bastante auge, pero bueno, afortunadamente, el COVID esencialmente ha sido derrotado en los últimos 6 meses, en el último año. Entonces regresamos nosotros a la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte. ¿Qué ocurre con el paciente con ateroesclerosis? El paciente deposita mucho colesterol, muchos lípidos en sus tejidos periféricos, siendo uno de estos tejidos periféricos el o la capa de las arterias coronarias. También de las otras arterias, por cierto, la aorta también hay aterosclerosis, pero como la aorta tiene un diámetro bien grande, realmente eso allí no va a generar tanto estrago en comparación con una arteria coronaria que es más chiquitita. Tiene que ver todo esto con el metabolismo, tiene que ver con el tema de que el colesterol en exceso se debería excretar, pero en un paciente que tiene alteraciones metabólicas, el colesterol se comienza a depositar de una forma anormal. Entonces, ese colesterol va en parte a depositarse en las capas de las arterias coronarias. Peor aún si el paciente sigue con dietas inadecuadas, con sedentarismo, etcétera, todas las cosas que hemos discutido anteriormente. ¿Qué ocurre? El colesterol en la capa de las arterias no es inocuo. O sea, él no pertenece ahí. Y entonces los macrófagos de nosotros diligentemente van a ese sitio a comer colesterol. Cuando tú llamas a macrófagos a lo que sea, eso corresponde con un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que ocurre realmente en estas arterias? Esas arterias, la pared de ellas se inflama por la presencia de macrófagos comiéndose ese montón de colesterol. Entonces, en ese sitio de batalla de macrófagos versus colesterol, ahí va a haber inflamación. Esa inflamación va a lesionar las paredes de la arteria y eventualmente se va a formar este tejido que está acá. Es un tejido fibroso, bien denso, que poco a poco va a comenzar a estrechar cada vez más y más la luz de esa arteria. Entonces, realmente aquí el problema es el proceso inflamatorio de base, que con el tiempo puede haber tanta lesión celular que esto hasta se calcifica. O sea, la arteria, el tono vascular, todo se va a ir alterando producto de ese proceso inflamatorio de base que está ocurriendo en ese sitio. Entonces, aquí viene una variable que dijo la compañera hace un momento al principio de la clase. En esta arteria que tiene el lumen disminuido, este lumen corresponde como a un 30% o menos de lo de una arteria que tuviera bien permeable. Aquí el flujo sanguíneo no va a ser normal. El flujo sanguíneo va a ser turbulento. Esa turbulencia le golpea a esta pared y esa pared, como está inflamada, puede ser inestable, esa pared se puede romper y cuando se rompe, eso sangra. Y cuando algo sangra en el cuerpo, entonces van a venir las plaquetas a formar el famoso tapón plaquetario. Y el problema es que ese tapón plaquetario se va a formar aquí, dentro de esa arteria. Cuando eso sucede, es el tapón plaquetario el que termina de obstruir esto. Y en ese momento, ¡pam!, es que el paciente entonces se infarta. ¿Okay? Fue culpa de la erosión o del sangrado de esa placa de ateroma. De ahí viene la virtud esta de la famosa cardioaspirina.
La cardioaspirina es un antiagregante plaquetario. Entonces, lo que hace es que si esto sangra, evita que las plaquetas se agreguen y formen un tapón que termine de obstruir esa arteria. El paciente no se infartará y entonces eso le dará chance de ir hasta un cuarto de urgencias a ver qué se puede hacer con esto. La cardioaspirina no le hace nada ni a la placa de ateroma, ni a los macrófagos, ni al colesterol. Lo que ella hace es que el día de mañana, si esto sangra, pues evita que se forme un coágulo. Habiendo dicho eso, ¿tiene beneficios la cardioaspirina? Sí, pero también tiene efectos no deseados. Por ejemplo, este paciente va a tener problemas al momento de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, va a tener problemas al formar esos taponcitos plaquetarios. Entonces, eso va a tener su consecuencia. Tira en línea. Pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Eso o infartarte? No toca tomar una decisión. Bien. Luego de las arterias elásticas, estas se dividen en ramas, más chiquitas, que se llaman las arterias musculares. Esas son las que llevan la sangre a los respectivos órganos. Entonces, esa arteria muscular va a tener una íntima con bastante lámina elástica bien prominente. Por ejemplo, lo ves aquí, ¿no? Ves aquí la íntima, ves el endotelio y ves esta raíz de zigzag que es como fuchsia. Esa es la lámina elástica interna, bien prominente. Y también va a tener una capa de músculo liso, una túnica media, bien prominente, por eso se llaman arterias musculares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el elástica externa, en las que son las arterias musculares más grandes. Y también vamos a encontrar en ellas su respectiva vasa vasorum. Por ejemplo, ¿no? La imagen no es la mejor, la calidad está fatal, pero tiene las etiquetas. Es una arteria muscular, ves aquí la lámina elástica interna, una tensión para el fibras elástica, por cierto, y ves aquí más profunda la lámina elástica externa. Ves aquí a diferencia de la aorta, la arteria elástica, la túnica media no está llena en su espesor de láminas elásticas. Entonces, esa es una diferencia histológica fundamental que te diferencia una arteria muscular de las contrapartes. Aquí tienes otra, esta es con una HIE, repito, no es la mejor, pero tiene las etiquetas, y ve la lámina elástica interna, que es la que se logra discernir por HIE. Y ves la capa concéntrica de las fibras musculares de la túnica media. Y aquí unos nerviecitos acompañando a esa arteria. Bien. Nuevamente acá, otra arteria elástica. Ves aquí la lámina elástica interna. Ahora sí con una tensión de láminas elásticas, de fibras elásticas, perdón. Acá la capa túnica media de músculo liso. Y acá más es externo, la capa o la lámina elástica externa. Repito, a diferencia de la arteria elástica, en el espesor de esta arteria no va a haber ese pocotón de fibras elásticas. Eso sí tienes, pero jamás en la proporción de una arteria elástica como tal. Esta imagen de Strolley Guide es otra arteria muscular. Solamente se alcanza a distinguir aquí en la túnica íntima la lámina elástica interna, una especie de zigzag. ¿Okay? Como es una HIE, no vamos a poder distinguir las láminas elásticas externas, asumiendo que hay. Pero lo importante es que vean la prominencia de la túnica media, hablando de las arterias musculares. Bien. Y eventualmente esas arterias chiquititas, perdón, esas arterias musculares se convierten en arterias más chiquititas, que serán las arteriolas. Cada vez tienen menos y menos capas de músculo liso, hasta llegar más o menos una o dos capitas. Eventualmente, en estas arteriolas se van a transformar en los capilares. Y es en los capilares que ocurre entonces este intercambio de gases y de fluidos con el respectivo intersticio. Importante, en la arteriola no vamos a ver o no debemos ver láminas elásticas. La túnica media es delgadita aquí, una o dos capas, y prácticamente no existe túnica adventicia.
es inconspicua, o sea que no se ve. Probablemente si encuentres algo de tejido conectivo aquí, pero es difícil de ver, inconspicuo. ¿Lo ves aquí? No, estas son arteriolas. Aquí la capa muscular, una, dos capas, tres como mucho. Y el tejido conectivo de la túnica adventicia existe, pero no es tan prominente. O sea, es difícil de ver, o sea que es inconspicuo. Bien, esta tablita se la dejo yo en las diapositivas para que usted estudie la diferencia entre todas las familias de las arterias. Se lo dejo para que usted lo lea con calma en su casita. Bien, vamos a hablar, falta hablar de las capilares y después las venas, que es más corta. Ya estamos como por un 70% de la clase. Vamos a tomar un descanso aquí de 3 minutos y seguimos.
Listo, sigamos entonces. Vamos a hablar de los capilares. Entonces, la vena elástica se transformó en una vena muscular, esta en una pequeña vena, esa en una arteriola y esa en una metaarteriola. Y entonces eso llegó a nuestros tejidos y entonces se transforma eso en un capilar. Entonces, el capilar es un vasito que se encarga de permitir que desde la sangre rica en oxígeno, ese oxígeno se transfiera hacia los tejidos y que de los tejidos se transfiera dióxido de carbono para regresarlo eso de vuelta al corazón y que vuelva y eso se oxigene. En ese intercambio también se intercambia algo de fluido, porque recuerde usted de las clases anteriores al principio del curso que el agua es permeable dependiendo de las concentraciones de los respectivos compartimientos. Entonces, la red esa de capilares que permite este intercambio se le llama el lecho capilar. Entonces, el capilar comienza con la metaarteriola y al final termina con la vénula postcapilar, que ya hablamos de ella porque es el sitio donde los leucocitos abandonan la circulación al momento de la respuesta inflamatoria. Histológicamente el capilar es súper simple, un endotelio y una membrana basal bien finita, bien delgadita. Esa constitución histológica es la que permite el intercambio de sustancias de forma bilateral. Bien, los capilares son chiquititos, ¿ok? Por ejemplo, esto que está aquí es un pulmón, parece. No, eso es grasa, perdón, la de acá arriba. Esto que está aquí es una imagen del tejido adiposo. Y ves aquí el capilar, chiquitito. O sea, en ese capilar nada más cabe un solo eritrocito. ¿Okay? Un solo eritrocito. Entonces son tan chiquitos que nada más permiten el paso a veces de un eritrocito a la vez. Y ese eritrocito para pasar a través del capilar tiene que deformarse. Entonces que la membrana del eritrocito debe ser flexible. Eso nosotros lo estudiaremos con más calma la próxima clase cuando hablemos sobre la sangre. Entonces, hay veces que el eritrocito no se puede deformar adecuadamente a través de los capilares más chiquititos. Eso ocurre, por ejemplo, en condiciones como la anemia falciforme. Okay, nada más lo voy a mencionar, pero la verdad es que no puedo hablar de eso hoy porque pues me sobregiro más de tiempo pues para variar. Bien, entonces esto es lo que ocurre en el lecho capilar. Aquí está la metaarteriola con sus capitas pocas, pero existentes de músculo liso. Esa metaarteriola se transforma en el lecho capilar. En el lecho capilar se libera todo ese oxígeno y se recoge el dióxido de carbono en los tejidos, los desechos metabólicos, y se regresa eso hacia la vénula postcapilar. Hay otros fenómenos en el interín, pero bueno, eso te lo verá con más calma en otros cursos. Bien, dependiendo del órgano en estudio, hay distintos tipos de capilares, esencialmente 3, que van a permitir distintos niveles de intercambio metabólico. El primer tipo va a ser el capilar continuo. Mira que lo tienes aquí, ¿no? Ves aquí los endotelios y ves que los endotelios están firmemente adheridos entre sí. Tienen unas tight junctions bien desarrolladas. En estos sitios, el intercambio metabólico va a ser bien regulado, donde nosotros encontramos capilares continuos, los pulmones, en el tejido nervioso, en el tejido muscular, tejidos conectivos, por decirles un ejemplo. El que sigue es el capilar fenestrado. ¿Ves que es parecido? Pero es como si agarras una aguja y le hicieras unos huequitos, ¿ok? Es como si fuera un coladorcito él. Esos huequitos son las famosas fenestras. Fenestras es esto que ves acá, ¿no? Hay ciertas casas donde ponen estos bloques ornamentales que permiten hacer esa función como de ventana. ¿Okay? Permiten que pase la luz. O sea, esos huequitos de estos bloques, esas perforaciones, se llaman las famosas fenestras. Y les puse esta imagen porque recuerda de alguna forma
a lo que ocurre con el capilar fenestrado. Tuve que buscar esto, no me fue fácil encontrar esta imagen de un bloque fenestrado, por cierto. Dame un bloque ornamental, así fue que lo encontré. Bueno, estos huequitos, estas fenestras, permiten mayor intercambio de sustancias del capilar con respecto al tejido en cuestión. Entonces los encontramos en sitios de mayor tasa de intercambio, como los riñones, como el plexo coroides y también algunas glándulas endocrinas. Y finalmente está el capilar discontinuo. Míralo, este presenta puras fugas. Permite el máximo intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. También se llama capilares tipo sinusoides. O sea, a través de esto, todo se fuga. Permite el máximo intercambio posible para un capilar. ¿Dónde lo encontramos estos capilares discontinuos? En los órganos con mayor tasa metabólica, como el hígado, como la médula ósea, y también los encontramos nosotros en los ganglios linfáticos. También hay otras células que encontramos nosotros en los capilares y la vénula postcapilar, que son los pericitos. ¿Okay? Son células de origen mesenquimal que rodean al vaso sanguíneo y cuando el vaso se lesiona, el pericito funciona como una célula de regeneración. Ella se diferencia en elementos del vaso sanguíneo y ayuda a que ese vaso pues se repare. Son los pericitos. Bien. Ahora vamos a hablar de las venitas o de las venas. Y ahorita vamos de chiquito hacia grande. La primera vena que vamos a discutir es la vénula postcapilar. Desde el punto de vista morfológico, son igualitos a los capilares. Solo que tú vas a encontrar en la vénula postcapilar pericitos un poco más grandes. Está difícil eso. Yo no voy a preguntarles eso. De que si esto es un capilar o una vénula postcapilar. Esa respuesta está muy dura de contestar. Entonces, ya dijimos esto que está acá, que es en la vénula postcapilar, que el leucocito abandona la circulación para entonces ir a el sitio que está siendo atacado en este momento. Eventualmente las vénulas postcapilares o postcapilares van a converger en las vénulas colectoras, que son un poquito más grandes. Entonces las vénulas colectoras se van a ir uniendo y forman vénulas o venas en este caso con un espesor un poco más grande, con un poquito más de músculo liso. Esas se van a llamar las vénulas musculares. Bien, si me pones una vénula y una arteriola, una vena chiquita y una arteria chiquita, ¿cómo yo las diferencio? Bueno, hay varias cosas. Primero, la arteria suele tener mayor cantidad de músculo liso, ¿okay? De túnica media. En la vénula, ese fenómeno suele ser mucho más discreto. No, es mucho más discreto este fenómeno. De hecho, si encuentras músculo liso, es bien delgadito. Otra cosa que suele haber aquí es que el lumen de la vénula es mucho más dilatado, es mucho más grande, mientras que el lumen de la arteria es más chiquitito. Y lo otro que puede ocurrir aquí, que quizás no es tan marcado, es que en la vénula la capa adventicia debe ser más prominente si la fuéramos a comparar versus la capa adventicia o túnica adventicia de la arteriola. Aquí se muere ese fenómeno. Es acá la arteriola, o arteria, mejor dicho, hasta este punto, ves la prominencia de músculo liso de la túnica media. 1, 2, 3, quizás 4 capas, mientras que su correspondiente vena, la capa adventicia, casi ni tiene músculo. Decirte que tiene una capita de músculo, eso es ser bien generoso. ¿Okay? Quizás aquí el tema de la adventicia no es tan marcado, pero ya nada más con ver la prominencia de músculo y otra clave importante de la arteria, ves la lámina elástica interna. Jamás hasta este punto debes encontrar eso en una vena pequeña. Esas son características morfológicas de las capas, de los respectivos vasos, que te ayudarán a decir, esto es vena o esto es arteria. Son bastante notorias, por cierto, no es tan difícil decir eso. Nuevamente acá en este esquema, la arteria va a tener una lámina elástica interna
va a tener una capa muscular o túnica media bien prominente, mientras que la vena no va a tener láminas elásticas, una vena chiquita, por cierto. Ahorita vamos a ver que hay excepciones como la cava, que puede tener proporciones de tejido elástico. La túnica media puede estar existente, pero si la comparas versus la adventicia, en la vénula o la vena, la adventicia es mucho más prominente, peso por peso, que la túnica media. Esas son, de forma resumida, características morfológicas fundamentales que te ayudan a decir si estás frente a una arteria o una vena. Y si pudiéramos ver las dos, así en proporción, vieras que la luz de la vena es mucho más prominente, mucho más dilatada. En este sentido, ves la arteria, que la capa muscular es bien prominente, mientras que la adventicia está, pero no es tan prominente. El fenómeno es lo contrario en la vena. La capa muscular está aquí, pero la túnica adventicia es mucho más prominente cuando hablamos nosotros de vasos venosos. Y lógicamente en este aumento no se va a poder ver el fenómeno de láminas elásticas, pero la arteria debe tener por lo menos lámina elástica interna. Bien. La función de las venas va a ser regresar la sangre al corazón para que esta sangre pueda volver a ser oxigenada. Una pregunta que te puedes hacer es cómo la vena logra esto si la vena tiene que trabajar en contra de la gravedad. Y lógicamente en el sistema vascular venoso la presión es mucho más baja. Bueno, la vena logra vencer a la gravedad gracias, por ejemplo, a su capita de músculo liso y también los músculos esqueléticos, por ejemplo, en las piernas que rodean a la vena. Cuando usted camina, esos músculos esqueléticos se contraen y esa contracción, literalmente, entre comillas, ordeña a la vena y hace que la sangre poco a poco regrese en dirección hacia el corazón. También en la venita va a haber unas valvulitas que permiten el flujo de sangre en contra de la gravedad. Entonces, hay condiciones que alteran estos factores y entonces van a, de alguna forma, interrumpir el flujo venoso. Y cuando el flujo venoso se interrumpe, la sangre se acumula dentro de la vena y eso aumenta la presión hidrostática dentro de las venas. Llegamos a un punto donde la presión hidrostática aumenta tanto que eso se asocia entonces con salida al intersticio y con la formación de los famosos edemas. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de una falla cardíaca, que lo que evita es que la sangre llegue al corazón, entonces la sangre se queda toda estancada en los vasos venosos. O también en una persona sedentaria, no camina, no hace ejercicio, todo el día sentado, acostado, entonces eso también se asocia con, de alguna forma, formación de edema, sobre todo al final del día. Bien. ¿Ves este pliegue que está aquí? Que este pliegue que se proyecta hacia la luz de la vena. Esa es la válvula venosa, ¿ok? Esa válvula venosa permite que la sangre fluya en contra de la gravedad y entonces vaya hacia el corazón. Con los años, y sobre todo las mujeres, este sistema valvular poco a poco se va deteriorando y por eso es que las mujeres, en proporción con los hombres, te pueden hacer mayor porcentaje de estos edemas de miembro inferior. Pero se corrige, ¿no? Utilizando esas medias que aprietan bastante, que van hasta la rodilla prácticamente. No me acuerdo el nombre, medias antiembólicas creo que se llaman. Y también se puede corregir eso haciendo ejercicio. No es que tienes que tampoco correr un triatlón, pero sí caminar, usar las escaleras y evitar subir de peso o controlar el peso. Eso sería metas realistas. Decirte que seas un atleta, pues eso no va a pasar, ¿no? Quizás a su edad usted tiene un peso controlable porque usted es joven, pero cuando usted va envejeciendo, el metabolismo cambia y se hace más difícil cada vez más mantener el peso. Evitar subir de peso. Ahora bajar todavía es más difícil. Y más, eso se suma a los compromisos propios de un adulto. Tienes que trabajar mucho. Y por un tema de suerte
o mala suerte, nuestro trabajo es sentado o nuestro trabajo es sedentario, por así decirlo. Entonces uno pasa mucho tiempo del día sentado o quieto. Entonces, pues, todas esas condiciones, todos esos estilos de vida son los que predisponen a distintos grados de riesgo cardiovascular. Eso no es mentira, eso es cierto. O sea, y eso es propio del estilo de vida moderno que tenemos la mayoría de los adultos. Entonces, finalmente vamos a las grandes venas. ¿Okay? En las grandes venas va una túnica íntima bien desarrollada, va a haber una túnica de músculo liso relativamente pues presente, es delgada, pero es en relación a la túnica adventicia, que esta sí es bien gruesa. ¿Okay? En la gran vena, la túnica adventicia es anormalmente gruesa, es bien prominente. Lo importante, o lo que diferencia las grandes venas del resto, es que las grandes venas pueden tener algún grado de cantidad de fibras elásticas, sobre todo la vena cava. Inclusive pueden formarte hasta una lámina elástica interna parecida a las arterias, pero repito, este fenómeno solo se va a ver en las venas que son más grandes. Este es otro ejemplo para que tú veas cómo se ven las valvulitas de las venas. Son pliegues recubiertos de endotelio que sirven para poder llevar la sangre de vuelta a el corazón. Entonces, esta es la otra parte de la tablita. Después te la lees, ves la función de cada vena, la división y cómo se diferencian unas entre las otras. Bien, y ya para finalizar, lo último que tengo que decir yo es el sistema linfático. Los linfáticos son vasos más simples, ¿okay? Son tan simples que no se van a formar capas discernibles entre ellos. Por ejemplo, no te puedes decir que, túnica adventicia, túnica media. No, ellos son un poquito menos complejos. La función del linfático es recoger el exceso de fluido que se pueda acumular en el tejido intersticial. Por ejemplo, cuando la sangre llega al capilar y hay ese intercambio de sustancias entre sangre e intersticio, en ese momento puede haber algo de fuga excesiva de líquido hacia el intersticio. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque se altera ya sea la presión hidrostática o la presión coloidosmótica. Y esas alteraciones de una o la otra, o por qué no las dos, hacen que se fugue un exceso de líquido al intersticio. Hasta cierto punto eso es normal. Por ejemplo, ya yo me he tomado 2 de estos. ¿Por qué yo no hago edemas? Si yo estoy sobrecargado en teoría de líquidos. Bueno, yo no hago edema porque mi corazón y mi riñón funciona bien. Y el exceso de agua que mi cuerpo no requiere, toda se va a excretar por medio de la orina. O sea que tomas mucha agua, eventualmente vas a orinar. Por eso es que realmente decir que tú tienes que tomar 2 litros de agua al día, eso no aplica para todo el mundo. Y yo no sé quién decidió arbitrariamente esa cifra de 2 litros o de 8 vasos de agua, porque eso va a variar dependiendo de el volumen de cada persona. Por ejemplo, un tipo de 2 metros y de 300 libras. Dos litros. Pues si mis riñones funcionan bien, Bueno, mira, estoy fregado, porque mira, yo tomo buco agua, pero yo no tomo 2 litros. ¿Quién toma 2 litros de agua al día? No, jamás. Bueno, eso. Una cosa es tomar agua y otra cosa es adquirir agua en parte de la comida. Es que yo una secretaria, preguntarle, una secretaria allá, esa cosa parece como un tambucho, un growler, parece. Yo le pregunté, acá, ¿tú te tomas todo eso? Porque, hey, es un vainota así y un chuzo. Eso yo no puedo creer, eso no lo puedes ni levantar con una mano, tienes que levantarlo con 2 manos. Hay gente que abusa también con esa tomadera de agua. Está bien como dice Ileana. No es que yo voy a servirme 2 litros de agua y ahorita glu, 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 glu. Es cierto, a lo largo del día tú tomas comidas o comes comidas que tienen un porcentaje de agua. Y de ese porcentaje de agua,
tú completas tu meta de líquidos. Pero no es que tienes que en una sola sentada hartarte 2 litros de agua. La gente también exagera. Lo que te va a pasar es metido en el baño orinando. Bueno, en esa alteración de presiones es normal que algo de liquidito se fugue hacia el intersticio. Eso es perfectamente normal. Entonces, ahí viene el papel de estos capilares linfáticos. El capilar linfático es como el sistema de drenaje de tu casa. Por ejemplo, el baño. El baño tú lo das por sentado, la taza del servicio, ni te importa ella, nada más te importa a ti bajar la cadena, no. Baja la cadena y ya. Pero cuando se tapa, no. Cuando se tapa, entonces tú te das cuenta lo importante que es que el baño no esté tapado, ¿ok? Es fundamental. Porque cuando el baño está tapado, el baño literalmente está inutilizado. Entonces, pues tienes que buscar cómo destaparlo. Algo similar puede ocurrir con tu tejido intersticial. Se acumulan el líquido y entonces, ¿por qué no formas edemas? Si tú eres una persona sana, ¿por qué no haces edemas? Porque tu sistema linfático drena ese exceso de edema y eventualmente esos vasos linfáticos se conectan y eso eventualmente conecta acá arriba en el mediastino con la circulación venosa y ese exceso de líquido vuelve y se regresa a las venas. Hay condiciones muy raras, pero existentes, donde el sistema linfático se altera y la persona hace edemas. Una bien famosa es con estas filarias, que son parásitos que por alguna razón le gustan los linfáticos, se meten ahí, inflaman, hace fibrosis y eso obstruye al linfático y al paciente le da la famosa esa elefantiasis, que es que el miembro afectado se le pone enorme, gigantesco, acumulado o lleno de puro líquido de edema. Eso usted lo debe conocer cuando de su clase de parasitología. Bien, desde el punto de vista histológico, el linfático no debe tener eritrocitos. O sea, si tú ves eritrocitos en un linfático, eso es anormal. ¿Ok? Eso es anormal. Entonces, aquí está el linfático. ¿Ves? Ves que es un vaso bien simple. Si tiene endotelio es bien inconspicuo el endotelio. Aquí una célula endotelial, no puedes encontrar capa de músculo liso, ni tampoco túnica adventicia. No hay capas discernibles como tal. Y lo importante, no vamos a encontrar nosotros eritrocitos en estos vasitos linfáticos. Bien. No voy a demorar tanto, pero bueno, es que me pongo a hablar otras cosas que no vienen al caso, pero no importa. Eso hace que la clase no sea excesivamente aburrida. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Profe, no sé si usted tiene otra imagen de otro vaso linfático porque yo acabo de ver no vi nada. No tengo. Esa es la mejor que he conseguido, mira. Era esta. Sí, es esto. Es un vaso, es un espacio vascular sin túnicas discernibles y sin eritrocitos. Eso es todo lo que es de un vaso linfático. Es la mejor que pude conseguir. No tengo más porque, pues, los vasos linfáticos son como el patito feo. Nadie les para bola a ellos, pero son importantes. Ese es el vaso linfático. Sorry, es lo que tengo. Te la debo. Profe, los periocitos solamente se encuentran en las venas. Pericitos. En los capilares y en las vénulas postcapilares se encuentran los pericitos. En las arterias También, no. las arterias por lo general no deben tener. Claro, no sé, que aquí nada está escrito en piedra. O sea, pueden encontrar, pero no lo he esperado. Entonces, para encontrarlo es en venas y en capilares. Pericitos. ¿Qué más? Bueno, después leen esto con calma, generan preguntas, que pues siempre generan preguntas, y cuando se les ocurra o cuando puedan formular la pregunta, pues me la hacen, y si yo puedo contestar, la contesto, si no lo buscamos, y si no, pues queda dentro de la dirección desconocida. Pero bueno, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego.